Bien, muy buenas noches para todos. Muy bienvenidos una vez más a esta reunión en la gracia y misericordia del Señor, poder reunirnos en esta noche. La mayoría de los que estamos acá, tengo entendido, quiero saber que así es, somos del Señor. ¿Es verdad esto? Los que somos del Señor. Los que somos del Señor esperamos un acontecimiento muy especial, muy único, singular, y es la venida del Señor por los suyos. Es la venida del Señor por su iglesia. ¿Sí? La venida del Señor por la iglesia, por los suyos. Este es el evento más precioso, más estimado, más valorado por la iglesia, por los suyos, porque es la realización de esta salvación tan grande que mediante el amor de nuestro Dios para con esta humanidad y el sacrificio supremo sin igual del Señor Jesús a nuestro favor y aún de toda esta humanidad, se va a concretar en todo su esplendor, con toda su gloria, ¿sí? De esta manera. Y cuando Él venga, vendrá de una manera muy especial. Vendrá por los suyos, atenderá a los suyos, ¿sí? Pero cuando leemos en la Escritura acerca de la venida del Señor, su segunda venida, ¿sí? Llamado así, segunda venida. ¿Por qué se llama así, segunda venida? Porque el Señor viene desde los cielos a la tierra. No cuando viene por su iglesia, cuando viene por su iglesia, viene hasta las nubes, nada más, no llega aquí a la tierra, ¿sí? Viene para reunir a los suyos en la gran reunión, en la reunión de todos los redimidos, de todos los salvados, como dice allí en Apocalipsis, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, ¿sí? Será la grande reunión. Y allí ya el Señor de allí que viene hasta las nubes, ¿no? Nos reunirá a todos. Primero los que han dormido con el Señor con un cuerpo, serán transformados en un cuerpo incorruptible, semejante al cuerpo de la gloria suya. Así la tenemos en su palabra, ¿sí? Pero cuando venga en gloria, vendrá con gran poder y vendrá de una manera visible para todos, ¿sí? Toda la humanidad verá al Señor en gloria, con gran poder y gloria, con sus santos ángeles y por supuesto con la iglesia, porque la iglesia no puede estar separada del esposo, ¿sí? Una vez que nos unimos a Cristo, ya no habrá más separación, ya estaremos con Él para siempre. Luego Él va a destruir el imperio político y religioso que va a estar sobre la tierra, ¿no es cierto?, por estos 7 años de tribulación, 3 años y medio, una parte, y otros 3 años y medio ya con todos los juicios de Dios y gobernando el anticristo, cual derrotará, ¿no? Al final, después de todo eso que pasa, el Señor va a establecer su reinado milenial sobre la tierra. Mire. Y allí también, en la tierra, vamos a estar con el Señor, reinando con el Señor en la tierra. La tierra será transformada, cambiada en un verdadero y absoluto paraíso, como si fuera en el comienzo de la creación, donde el Señor será realmente el rey de todo. Bueno, el sábado último pasado hemos leído algo acerca de la venida de Él en gloria, porque los discípulos le preguntaron, ¿y cómo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, el fin del siglo quiere decir el fin de la edad presente, de la edad que estamos pasando. ¿Qué quiere decir? Algunos dicen el fin del mundo, pero el fin del mundo va a llegar recién mucho después. Después del reinado de Cristo, todo eso, ahí recién se va a destruir esta tierra que pisamos, todas las cosas que hay. Dice que los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que en ellos hay serán quemadas. Allí recién será el fin del mundo, de este mundo que nosotros vemos.
pero falta mucho para eso todavía, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen que pasar? Pero de pronto lo que esperamos los creyentes es la venida del Señor, ¿sí? Bueno, les invito a volver a abrir otra vez nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, ¿sí? Vamos a leer allí los primeros versículos. Mateo 24, dice así la Escritura, la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿Ven todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Bueno, hasta allí nomás. El tema es bastante largo. No quisiera cansar a mis hermanos, ¿sí? Más bien quería volver otra vez a esta parte que hemos estado mirando el sábado último pasado, en la cual hemos iniciado, ¿sí?, llamando la atención, ¿no es cierto?, sobre las señales. Y hemos leído allí en la Escritura, en la palabra de Dios, cómo el Señor reprende a los fariseos, ¿no?, a los religiosos de aquel tiempo, llamándoles que ellos eran hipócritas. Mire qué palabra fuerte, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no sabéis distinguir. O sea, no habían distinguido, debieran haber conocido justamente ellos, que eran los que enseñaban la Escritura, eran los que leían el Antiguo Testamento, eran los que realmente edificaban. Por eso allí en Pedro el apóstol dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos eran los que edificaban, enseñaban, instruían, y eran a su vez unos verdaderos, voy a decir de esta manera, inspectores, porque vigilaban a ver quién guardaba la ley, quién no guardaba, o si se levantaba algún profeta, a ver si estos profetas eran de acuerdo a la Escritura o no. Miren, todas estas cosas. Y ellos sabían las profecías bíblicas, conocían las profecías bíblicas y enseñaban, instruían al pueblo. Sin embargo, lo ignoraron al Señor, no creyeron en el Señor hasta el día de hoy. Miren, hasta el día de hoy niegan al Salvador, al Señor Jesús, y aún hasta el día de hoy están esperando al Mesías. El Señor Jesús dijo estas palabras estando allí en la tierra, aún aquí en la tierra dijo estas palabras: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Mire, había venido en nombre de su Padre, nada menos, el Padre Celestial, que ellos lo tenían tan en cuenta. Mire, he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiré. Y va a ocurrir así. Así va a ocurrir. Va a venir el anticristo, llamado el hijo de perdición, llamado el que la desolación desoladora, en la escritura se le señala a él. Está caratulado ahí en Apocalipsis como el cuerno pequeño, y tiene tantos otros nombres que habría que mirar con mucho tiempo, los nombres que tiene el anticristo. El hijo de perdición, y realmente el hombre de pecado. El hombre de pecado allí, la escritura quiere decir el hombre sin ley. El hombre sin ley quiere decir que puede hacer todo lo que se le ocurre, todo lo que se le canta, y no hay ley que vaya en contra de él. Esto quiere decir. Y a esto el mundo va. A esto el mundo se está preparando hoy y ahora. Y ahora. Miren, el mundo se está preparando para eso. Los discípulos, al salir del templo, lo hemos leído acá, lo señalaron al Señor Jesús por el templo, le dijeron a mirar el templo, el edificio del templo. Dice la escritura, los discípulos, cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿sí?, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos tenían muy en cuenta la cuestión del templo, admiraban el templo, ¿sí?, reverenciaban el templo como un lugar santo, desde luego. Y entonces el Señor los sorprende al decir ellos estas cosas, y le dice, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Qué palabra del Señor! ¡Qué sorprendente las palabras del Señor! Cosa que ellos nunca podían haber escuchado. Ya tenían en sí, tenía aquel templo que había sido entregado, edificado por el rey, uno de los reyes ahí, creo que es Herodes, si no me equivoco, ¿sí? Era el tercer templo, ¿sí, Fidel? Y ese templo había pasado muchos años para poder construirlo, todo lo que costó. Imagínense, un primer templo, un segundo templo, que luego fue todo destruido, y otra vez de vuelta. Ya era como decir el colmo, ¿no? Que un tercer templo se haya destruido. Para ellos era algo muy pesado, muy terrible, porque con el templo tiene que ver, según la presencia de Dios allí, en ese lugar. Eso tiene que ver. Tiene que ver con la devoción del corazón, del ser, del alma hacia Dios. Y al no tener templo no tiene nada. Mire, lo único que tiene es sinagoga. Y están en todas partes. Aquí en Argentina también hay varias sinagogas. Bueno, pero el templo no. Allí no pueden ya realizar ni sacrificios ni nada. Mire cómo son las cosas. Por eso para ellos era una cosa muy, muy terrible lo que el Señor Jesús dijo. Y naturalmente cuando salieron del templo fueron caminando. ¿Hasta dónde? Hasta el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos debe estar impregnado de la presencia del Señor. Casi podríamos decir, casi como que las hojas y esos árboles allí, que dan sombra, que dan calor, que dan cobijas. Tantas veces el Señor allí podía hablar todo lo que el Señor comentaba allí, se instruía ahí a sus discípulos mismos. Y cuando llegó allí, primero los discípulos estaban con la boquita cerrada y caminaron todos, pero cada uno iba pensando en la cabeza lo terrible que significaba que el templo se haya de destruir. Y cuando llegó al lugar allí, dice, y estando él sentado, verso 3, en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ya no podían aguantar más, ya no podían quedar más calladitos. Miren, allí aparte, en el Monte de los Olivos, donde nadie podía escuchar, solamente el Señor y ellos, le pregunta esto, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres aspectos importantes en una sola pregunta.
Podríamos ir 3 preguntas, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas? Quiere decir, ¿cuándo va a ocurrir esto del templo? Que se va a derribar todo, que no va a quedar piedra sobre piedra. Y exactamente, tal como el Señor había dicho, se cumplió 70 años después con el general, el emperador Tito, que vino con toda su tropa, arrasó con todo. Desde luego el Señor ya lo había anunciado, antes de la cruz lo había anunciado a ellos. Le había dicho claramente, por cuanto ellos no conocieron, dice la Escritura, el tiempo de su visitación. Miren, que iba a venir, que iba a derribar, van a ser derribados a tierra, van a ser echados a ti, a tus hijos. Terrible lo que pasó, terrible. El pueblo de Israel sufrió tantas veces estos atropellos y tanta otra cosa. ¿Todo por qué? Por no tener a Dios en cuenta en su palabra, por ignorar a Dios, por no reconocer, pero en esta oportunidad por haber rechazado a su propio rey. No queremos que este rey reine sobre nosotros. No queremos. No tenemos más rey que César, que sea crucificado. Otro decía que la sangre sea sobre nuestros hijos. Mire qué terrible esta palabra, qué terrible. O sea, lo que estaban diciendo era algo tremendo. Y así fue. Por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy está en un estado de disciplina. No dejó de ser ni dejará de ser el pueblo de Dios escogido sobre la tierra. Pero está en un acto de disciplina delante de Dios hasta que Él venga. Hasta que le reconozcan a Él como el verdadero Mesías que va a venir realmente. Para ello va a venir pruebas terribles. Tendrá que soportar todo lo que significa la gran tribulación. El Señor aquí mismo lo relata. ¿Sí? Esta es la primera cosa. La segunda, que el Señor dice acá, ¿y qué señal habrá de tu venida? Mire lo que le preguntaron. Los discípulos esperaban que el Señor viniera a reinar, que viniera a destruir el imperio político romano y que el Señor sea el rey. Eso es lo que querían. Ellos no estaban pensando en la venida de Cristo por su iglesia. Ellos todavía ellos no lo tenían todavía en mente. Ellos miraban la venida del Señor en gloria, ¿sí? Que está escrito en la profecía bíblica, en el Antiguo Testamento. Así, de esa manera. Ellos tenían bien claro que el rey iba a venir, el Mesías iba a venir a reinar y establecer su reino. Bueno, así ellos esperaban esto. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y empieza el Señor a describir cuáles son las señales de su venida. Y la primera cosa la entendemos acá en el versículo 4. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Decíamos el sábado pasado, la primera advertencia que Dios hace a sus discípulos, que el Señor Jesús hace a sus discípulos, es que nadie nos engañe. Una de las armas más fuertes y más poderosas de nuestro enemigo, el enemigo número 1 de nuestra alma y de Dios, es el engaño. Es el error. El enemigo, Satanás, no quiere que estemos en la verdad, sino que procura de toda manera confundir, procura realmente de toda forma hacer que las almas crean el error, crean la mentira y se vayan atrás de la mentira. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo el diablo ahora mismo, en este momento lo está haciendo así, por sus arbitrios, por sus seguidores. Mirá que nadie os engañe. Mirá que nadie os engañe. ¿Y por qué dice el Señor Jesús de esto? ¿Por qué dice? Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos que van a hacer, engañar. No van a ser a pocas personas, a muchos. Terrible. Diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El apóstol Pablo, no la vamos a leer, allí en Romanos capítulo 11, dice el apóstol estas palabras. La tengo anotada.
Dice, pero temo, segunda de Corintios 11:3. Vamos a leerla porque así un servidor también puede memorizar mejor la escritura. Segunda de Corintios capítulo 11. Mire lo que el apóstol decía, y lo decía a los creyentes para que no sean engañados. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. Mire lo que dice allí la escritura. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Ve? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Engañar. ¿Sí? Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo, el apóstol tenía temor de esto. Temo que como la serpiente, se está refiriendo allá al origen de donde se cometió el pecado. Miren, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Temo que como la serpiente con su astucia, si hay un enemigo tan astuto, tan hábil, tan audaz, es Satanás. Miren, la serpiente antigua, dice allí, que se llama Diablo y Satanás, está allí en Apocalipsis. Miren, temo que como la serpiente engañó con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos, es decir, nuestro discernimiento, nuestra mente, en cuanto a las cosas de Dios, seamos extraviados. Extraviado, es errar, es alejarse, es no darle el valor, es deslizarse de la verdad, extraviado. ¿Qué podemos pedir de una persona que está extraviada, no sabe dónde está, cómo es el camino, a dónde va? ¿Le parece que está bien? ¿Le parece que es así? ¿Le parece que...? ¿Por qué es eso? ¿Cómo Satanás tiene poder para eso, Engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado. ¿De qué dice? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo tenemos una sincera fidelidad a Cristo? ¿De qué manera un servidor puede ser fiel a Cristo? ¿Sabe de qué manera? Guardando su palabra, teniendo en cuenta su doctrina, teniendo en cuenta su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser. Solamente así podemos ser fieles al Señor. Solamente así el enemigo no nos va a engañar, no nos va a seducir, porque sabemos su palabra. Su palabra es la verdad, su doctrina, todo lo que Él enseñó de la verdadera fidelidad a Cristo. Y mire cómo sigue el apóstol, mire qué importante que es esto. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Miren, porque si viene alguien, está diciendo a los corintios, mire, que era una iglesia que tenía dones, que tenía fundamento de la escritura, mire, y estaban tolerando cosas que no debieran tolerar. Mire, ¿de qué manera? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, mire, es posible que se crea a otro Jesús, no al verdadero Señor Jesús. Mira qué diferencia que hay. Es posible aceptar a otro Jesús, no el verdadero. Satanás sabe cómo hacer y cómo trabajar en la mente, en el corazón, presentando un Jesús de otra forma, de otra manera. Un Jesús milagrero, un Jesús que está para las cosas materiales, porque ahora se predica el evangelio de ser ricos, de tener mucha plata, de tener muchas cosas, mire, de la prosperidad, ahí está. El evangelio de la prosperidad. Tal cosa nos enseña la Escritura. La palabra de Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Yo no creo que Dios no nos pueda bendecir materialmente. Claro que Dios nos bendice material, pero porque primeramente le buscamos a Él de corazón. Así es la cosa. Dios bendice a los que realmente le honran. Esto es así. Pero no es lo primero.
Primero está el Señor, después está lo demás. Bien, lo demás viene por añadidura, viene por bendición de Dios. Mire cómo son las cosas. Si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado. El evangelio que hemos predicado es el Señor Jesús, el que murió en la cruz, el que murió por ti, por mí, por este mundo pecador. Su salvación es una salvación perfecta, es una salvación completa y es una salvación eterna. Esta la podemos certificar, mejor dicho, por las mismas escrituras. Mire, y es una salvación de pura gracia, no es por la ley, como hemos mirado hace unos sábados atrás, no es por el esfuerzo, no es por los méritos, no es porque uno es tan importante, nada de estas cosas. Es por de pura gracia, de pura misericordia de Dios nada más. Una salvación basada en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios para nosotros. Nada más. Así, directamente, ¿sí? Habéis recibido. U otro evangelio que el que habéis aceptado. Otra clase de evangelio. Un evangelio que está, digamos, de una manera presentada para el mundo. Eso es un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Un evangelio donde dice, mira, tú crees que ya sos salvo, sin decirte que sos un pecador perdido y que necesita arrepentimiento, que estás perdido y necesitas un Salvador. Un evangelio que se dice, Dios es amor y Dios todo tolera y no hay problema, mira, podés andar como andar. Esa clase de evangelio. Puedes vivir la manera que vive, no hay problema. No necesita un cambio, no necesita una transformación. Hermano, ¿qué clase de evangelio es eso? Según el mundo. Según el mundo, no según Dios. Mire, el evangelio nos llama a santidad, a separación del pecado. ¿Sí? De esa manera. ¿Qué más dice la Escritura? ¿Sí? Otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Querido, si no te hace ningún mal. No protestás por nada, por eso. Bien lo toleráis. Este es el tiempo que vivimos. De esta manera. De esta forma. Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Qué tremendo, ¿no? Y el Señor acá advierte de esta manera. Advierte de esta forma a estos pseudo profetas, pseudo pastores, ¿sí? Acá dice maestro, ¿no? Versículo 24 también dice. Ahí podíamos leer de Mateo 24. Mire lo que dice allí. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Mire, con qué poder engañoso vendrán estos. Se levantarán falsos Cristos, sí, varios, llamados pseudo Cristos, ¿sí? ¿Y falso qué? Profeta. Pero no solamente que serán, que van a engañar. Dice acá, ¿de qué manera lo van a engañar? ¿De qué forma? Y harán, la segunda parte del 24, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué les parece si ustedes escuchan, o un servidor escucha aquí? Mira, allá en el barrio Yacir está un Cristo ahí que sana. Ahí hay un Cristo que sana. Los enfermos van ahí a sanar. ¿Así es? ¿El Cristo que nosotros conocemos va a venir ahí a sanar otra vez? No. El Señor Jesús no va a venir más a hacer estas cosas. Ahí en Hebreo dice que aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. No vendrá a tratar mal el tema del pecado, de todo lo que ocurrió, de todo lo que pasó, sino vendrá a salvar a los que le esperan. Una palabra, vendrá a sacarnos de este mundo de maldad. Miren. Así que si dijera, allá está el Cristo, allá está, en aquel lugar, no creáis. Así está Cristo. Falso Cristo. ¿Ah? Falsos profetas. De esta manera. Y no de cualquier manera. Dice que harán maravillas, dice que harán milagros, prodigios, dice acá. La palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Harán señales y prodigios, dice la segunda parte del versículo 20, de tal manera que engañarán si fuera posible a los escogidos. ¿Miren? ¿De qué manera? Y este es el tiempo que estamos, hermano. Este es el tiempo realmente que estamos. Pasemos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Allí estuvimos mirando otra característica de la palabra de Dios que nos advierte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aparecieron muchos anticristos. ¿Qué significa esta palabra anticristo? El primer aspecto de esta palabra quiere decir en contra de Cristo, anti. Lo contrario quiere decir, esto quiere decir esta palabra, anticristo. Pero está el otro aspecto también, sino que también no solamente que está en contra de Cristo, sino que se pone en lugar de Cristo. Miren, estos dos aspectos se dan así, en contra del verdadero Cristo, sí, pero a su vez se pone, o pretende, mejor dicho, pretende ponerse en el lugar de Cristo. Por eso, por ejemplo, voy a citar algunos aspectos. Alguien que en la tierra, escuche bien esto, porque lo hay, no decimos de balde. Alguien en la tierra se autodetermina a sí mismo como sumo pontífice. ¿Este es un anticristo o no? ¿Sí o no? Sí. A ver, claro que sí. Porque si nosotros sabemos por la Escritura que hay un solo sacerdote, un solo pontífice, que une los cielos con la tierra, con el Dios con el hombre, o el hombre con Dios. Uno solo. Miren, no hay un sumo sacerdote y un sumo pontífice, no lo hay. El único que hay está en el cielo, y es Cristo, nuestro Salvador. Él es. Entonces esa persona religiosa que se ocupa ese lugar en la tierra es un anticristo. Miren, alguien que niega la divinidad de Cristo, es decir, su naturaleza divina, su naturaleza que es Dios, más claro, ¿sí? Que niega ese aspecto de la doctrina de Cristo, es un anticristo, está en contra de Cristo. Alguien que dice, no, el Señor Jesús no es Dios humanado. Mire qué terrible que es eso. Y eso lo encontramos acá, en la Escritura, en la palabra de Dios. Niega al Señor Jesús. Niega, dice el apóstol aquí, al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. Versículo 23 de este capítulo 2 de Primera de Juan. Mire lo que dice aquí. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que no confiesa al Hijo, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Eso es lo que quiere decir. Así es. Versículo 22.
es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Miren, ¿quién es el mentiroso? Miren, sabemos que Satanás es el enemigo de Dios, de las almas, ¿sí? Redimidas, salvadas, y es el mentiroso, es el padre de mentira. Así el Señor lo señaló. Satanás ha sido, dice, homicida del principio. Dice que él es el mentiroso y es el padre de la mentira. Eso dice allí en el Evangelio de San Juan 8. Está escrito allí eso. Miren, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús, el que niega, sino el que niega que Jesús es el Cristo. En esta palabra quiere decir el Mesías. Cristo quiere decir el Mesías. Cristo quiere decir el ungido de Jehová. Cristo quiere decir el que Dios envió. Cristo quiere decir todo y todo lo que los profetas hablaron y testificaron acerca de él. El Señor Jesús cuando vino con las credenciales de que era el Hijo de Dios. ¿Y por qué decimos que vino con la credencial de que era el Hijo de Dios? Sí, porque está escrito ahí en Miqueas que había de nacer de una virgen y nació de una virgen. Está escrito también en la palabra de Dios que iba a ser crucificado. ¿Está escrito? Sí, está escrito ahí en Isaías. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Está escrito en el Salmo 22, ¿sí o no? Está escrito también que uno le iba a traicionar por 30 piezas de plata. ¿Está escrito o no está escrito? Claro que sí. ¿Y entonces por qué lo ignoraron? ¿Por qué no lo creyeron? ¿Por qué? Miren, su ministerio, su vida, todo. ¿Por qué le rechazaron? Por eso el Señor Jesús dijo, hipócrita. Lo dijo, que eran hipócritas. Pero el Cristo que va, el engañador, el falso Cristo que va a venir, no tiene ninguna de estas credenciales. Y viene a la tierra. El Señor Jesús no va a venir más a la tierra a sanar y a hacer milagros ni nada de estas cosas. Vendrá ciertamente en su milenio a gobernar la tierra. Y allí ya no habrá enfermedad, no habrá nada. Se va a venir una paz verdadera, una libertad verdadera en su reinado. Dice que el niño morirá de 100 años, está escrito así. El pecado será quitado totalmente de la tierra. Hermano, eso va a ser algo maravilloso, extraordinario. Extraordinario. Miren, algo que nunca en nuestra vida se habrá visto. Se habrá soñado algo tan así, tan especial. Dice que un niño morará con el lobo, un niño podrá tocar una serpiente, ¿no? Los animalitos, ¿no? Por ejemplo, el león, el león, el tigre, todo esto comerán pastos, en vez de comer carne, comerán pastos. Y no harán daño en toda la tierra. ¿Por qué es eso? Porque el pecado será quitado de raíces de la tierra. Mire, se cumplirá de una manera más clara y más conceptual en todos los valores de aquellas palabras de Juan el Bautista, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, ese es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo. Miren cómo son las cosas. Falso Cristo. Falso Cristo, falsos maestros. ¿Y qué más? Claro. Falsos profetas. Vean un poquito allí en 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que tenemos aquí. La palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
Y ahora miren lo que dice. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren, habrá falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros que introducirán dentro de aún de las mismas asambleas, de las mismas iglesias. ¿De qué manera introducirán? Herejía destructora. Miren, herejías que no son palabras que no son de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios, a la enseñanza, a la doctrina del Señor y a la doctrina de los apóstoles. Miren, entre estas herejías están aquellos que dicen que hay que guardar la ley, cuando la Escritura dice que ninguna persona va a ser justificado por las obras de la ley. Y maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así está escrito. ¿Quién quiere ser maldito? ¿Quién quiere recibir maldición en vez de bendición? Miren, esto es una herejía, enseñar algo así a la iglesia. Miren cómo son las cosas. ¿Ven? Herejías destructoras. Palabras, esta palabra de herejía quiere decir palabras escogidas para poder engañar. A ver cómo voy a presentar, cómo lo voy a decir, a ver que lo crea, que lo acepte. Con argumentos filosóficos humanos, no con los fundamentos de la palabra de Dios. Miren, herejía destructora. Todo esto, hermanos, se está viniendo y ya está. Si uno mira a través de internet, se encuentra con cada uno de ellos. Miren lo que son, lo que dicen, lo que hablan. Las cosas que se hacen hoy en día en la iglesia. El dinero que recauda. Dice acá más adelante, dice el versículo 3. Vamos a leer otra vez. Y por avaricia, miren lo que harán. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a comprar y nos van a vender como quiera con estas palabras. Miren. Hay maestros que enseñan que si no das el diezmo, te perdés, te va al infierno. Miren, eso es una herejía. Entonces, la salvación, el que nos salva no es Cristo, es el diezmo. Y se escucha de estos falsos profetas y falsos maestros. La primera cosa que sale de su... Escuche bien esto. La primera cosa que sale de su boca, hermanos, hay que diezmar, hay que diezmar, hay que diezmar. Miren, y no se cansan nunca de pedir. Hacen verdadera mercadería. Anoche estuve mirando a través de internet un maestro que andaba. Terrible lo que estaba haciendo. Terrible. Tuvieron que llevar preso por todo lo que está la macana que se manda a hacer. Un pastor que pertenece a una iglesia llamada Jesús es la luz del mundo. Miren, qué linda expresión, pero su vida como en tinieblas. Miren, las cosas que hizo este pastor, llamado pseudo pastor. Miren. Y fueron a mirar el dinero. Millones de dinero tienen. En dólares y en euros. Anoche estuve mirando algo de eso. Ya le llevaron a la policía, le descubrieron todas esas cosas. Miren. Y así de esto no hay uno. Hay varios. Engañadores, estafadores, que hacen verdadero negocio de la... verdadero negocio. La palabra de Dios nos advierte sobre esto. Tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos, cómo, de qué manera se oye. Tenemos que tener mucho cuidado. Este es el mundo. ¿Todo eso qué es? Señales. Señales de la venida del Señor, primero por su iglesia, cuando Él venga a buscarnos. Y sabemos que para que Él venga en gloria, primero tiene que venir por su iglesia. ¿Qué quiere decir eso?
que si esto está relacionado con la venida del Señor en gloria, ¿cómo debe estar entonces nosotros ahora? ¿Cómo tiene que ser ahora? Ahora, en este momento, que el Señor ya está por venir, está allí a la puerta. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, de lo que está pasando en el mundo. Y aquí aquí el Señor Jesús en Juan dice que habrá guerras y rumores de guerra. ¿Es verdad esto o no es verdad? ¿Ocurre o no ocurre? Habrá terremotos en diferentes lugares, guerra en Medio Oriente. En este momento allí el pueblo de Israel con los palestinos, miren. Y 2 por 3 hay guerras allí. 2 por 3 hay conflicto allí en el mundo. Tantas barbaridades que se está ocurriendo. Terrible lo que está pasando. Cada cosa, y aún la misma naturaleza está gimiendo. La misma naturaleza está afligida y está clamando por la redención de los hijos de Dios. Esto tiene que ver con el reinado de Cristo, naturalmente. Ahí recién la naturaleza será redimida en el tiempo del Señor Jesús, cuando el Señor venga a establecer su reino. Y la naturaleza reclamando por eso. Mire, eso nos dice allí en Romanos. El apóstol Pablo revela eso. Mire, las cosas que están aconteciendo en el mundo, que son nada más pestilencia. La hemos leído allí. Pestilencia. ¿Qué es pestilencia? Peste. ¿Ha habido en el mundo peste o no? Claro que sí. Pero esta peste que vino ahora, terrible, esta pandemia, se llama pandemia porque no agarró un sector, no agarró solamente un lugar, está en todo el mundo, agarró en todo el mundo. Miren, nos dejan, hermanos, este virus nos deja de ser una verdadera señal de la venida del Señor. Pestilencias diferentes en el mundo entero. Y todo esto ha traído otras grandes consecuencias. Esta pandemia no solamente trajo la enfermedad, trajo la muerte. ¿Cuántas familias quedaron destruidas, hermanos? Destruidas porque papá, que es el que trabaja, que es el que sostiene la familia, ya no está más. Miren, el sostén de la familia se murió. Miren, o la mamá, se murió la mamá. Y no solamente eso, ¿cuántos quedaron sin trabajo? Y hay un problema terrible en cuanto al lugar de trabajo en el mundo entero. Y todo esto trae hambre y más hambre. Mire, ¿qué hemos leído allí en el Evangelio de Juan? Y todo esto será principio de dolor. Ni siquiera es lo que va a ocurrir, que va a venir mucho, mucho peor. Más terrible va a venir. Por eso cuando comenzó este año nos dijimos que este año va a ser mejor. No va a ser mejor, va a ser peor. Y el año que viene, si Dios lo permite y estamos en la tierra todavía, va a ser peor que este año. Mire, solamente confiamos en el Señor. Solamente nos sostenemos en el Señor. Y clamamos al Señor que el Señor nos ayude a pasar la prueba, a pasar las circunstancias en su voluntad santa, y que Él nos guarde, que Él nos ayude a sostenernos en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la necesidad. Que nuestra fe no decaiga, todo lo contrario, que nuestra fe sea fortalecida en medio de la prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando el Señor Jesús venga. Quisiera leer por último la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 13. Nuestro tiempo se va. Romanos capítulo 13, versículo 11. Le dejo con esta lectura que dice así:
Y esto, o sea, todo lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos viendo en la Escritura, sabiendo que la venida del Señor primero por lo suyo está cerca, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la calle. Que Dios bendiga y nos ayude a tener en cuenta este tiempo que estamos pasando, que estamos viviendo, y sabemos más claramente que el Señor está a la puerta. Podríamos decir que el Señor ya está viniendo, que Él nos encuentre realmente, nos halle realmente sirviendo a Él con gozo, con alegría, esperando ese momento cuando Él venga a buscarnos, a rescatarnos de este mundo. A Él sea toda la gloria, toda la honra.